Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 118. Santo Espíritu de Luz. Santo Espíritu de Luz, brilla en mi corazón, ilumina mi querer, purifica mi pensar. Himno 118. Leeré de las Escrituras, Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, y lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentaciones, mas líbranos de todo mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno 141. Si la casa no hace Dios, vana construcción será. Siempre sostened, Señor, firme la piedra angular. Himno 141. Hymn 141.
Leo del Manual de la Iglesia Madre, una regla para móviles y actos. Ni la animadversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Esta iglesia, tercera iglesia del Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos son siempre bienvenidos a nuestros servicios en español y en inglés. El servicio de español empieza a la 1:00 p.m. También tenemos servicios en inglés los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante el servicio de domingo a las 11 de la mañana. Son bienvenidos. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, contada por Julia Wade, se titula En sus alas. Sostendrá.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica todos los textos bíblicos en su significación, en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es la irrealidad. Texto audio, Mateo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Lectura alternada, Salmos y Proverbios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda
riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La Biblia. Génesis. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellas. Subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Apocalipsis. El que tiene odio, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios pronunció bueno todo lo que Él creyó, y las Escrituras declaran que Él creyó todo. El árbol de vida representa la idea de la verdad, y la espada que lo guarda es el símbolo de la ciencia divina. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa la doctrina errónea de que el conocimiento del mal es tan real, por lo tanto tan conocido por Dios, como el conocimiento del bien. El árbol de vida significa la realidad o el ser eternos. El árbol de la ciencia del bien y del mal simboliza la irrealidad. El conocimiento obtenido del sentido material está representado simbólicamente en las Escrituras por un árbol que da frutos del pecado, la enfermedad y la muerte. ¿No debiéramos entonces juzgar el conocimiento así obtenido como falso y peligroso, ya que por el fruto se conoce el árbol? Todo lo que es material es mortal. Para los 5 sentidos corporales, el hombre parece ser materia y mente unidas. Mas la ciencia cristiana revela al hombre como la idea de Dios y declara que los sentidos corporales son ilusiones mortales que hierran. Si llega a una conclusión lógica y científica solo mediante el conocimiento de que no hay 2 bases del ser, la materia y la mente, sino una sola, la mente. La destrucción de las pretensiones de la mente mortal mediante la ciencia, por la cual el hombre puede escapar del pecado y la mortalidad, bendice a toda la familia humana. Como en el principio, sin embargo, esta liberación no se manifiesta científicamente en el conocimiento tanto del bien como del mal, pues este último es irreal. Juan. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con él,
el Padre a Jesucristo el justo. Mateo. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Isaías: Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Puesto que Dios es todo, no hay lugar para su desemejanza. Dios solo, el Espíritu, creó todo y lo llamó bueno. Por tanto, el mal, al ser contrario al bien, es irreal y no puede ser el producto de Dios. La ciencia divina ajusta la balanza como la ajustó Jesús. La ciencia elimina el castigo solo eliminando primero el pecado que merece el castigo. Este es mi sentido del perdón divino, el cual comprendo que es el método de Dios para destruir el pecado. Tanto el pecado como la enfermedad son el error, y la verdad es su remedio. La verdad en cuanto al error es que el error no es verdadero, por lo tanto es irreal. Para comprobar científicamente el error o irrealidad del pecado, tienes que ver primero la pretensión del pecado y entonces destruirla. El mismo poder que sana el pecado, sana también la enfermedad. Esta es la hermosura de la santidad, que cuando la verdad sana a los enfermos, echa fuera los males, y cuando la verdad echa fuera el mal, llamando enfermedad, sana a los enfermos. La razón bien dirigida sirve para corregir los errores del sentido corporal, pero el pecado, la enfermedad y la muerte parecerán reales, así como las experiencias del sueño mientras dormimos parecen reales, hasta que la ciencia de la armonía eterna del hombre quebrante esas ilusiones con la inquebrantable realidad del ser científico. Ahora es el momento para que los así llamados dolores materiales y placeres materiales desaparezcan, pues ambos son irreales por ser imposibles en la ciencia. Hechos. A mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Job: Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. La enfermedad, el pecado y la muerte no son los frutos de la vida. Son discordias que la verdad destruye. La perfección no vivifica la imperfección,
Puesto que Dios es bueno y la fuente de todo el ser, Él no produce deformidad moral o física. Por tanto, tal deformidad no es real, sino una ilusión, el espejismo del error. La ciencia divina revela estas grandiosas verdades. Si la enfermedad es real, pertenece a la inmortalidad. Si es verdadera, es parte de la verdad. ¿Intentarías destruir con o sin medicamentos una cualidad o condición de la verdad? Pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones, el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud, la santidad y la inmortalidad. Este despertamiento es el eterno advenimiento del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad, que echa fuera el error y sana a los enfermos. Esta es la salvación que viene a través de Dios, el principio divino, el amor, como fue demostrado por Jesús. Es bueno estar calmado durante la enfermedad. Estar esperanzado es aún mejor, pero comprender que la enfermedad no es real y que la verdad puede destruir su aparente realidad es lo mejor de todo, ya que esta comprensión es el remedio universal y perfecto. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado te tiente, aférrate firmemente a Dios y su idea. No permitas que nada sino su semejanza more en tu pensamiento. No dejes que ni el temor ni la duda ensombrezcan tu claro sentido y calma confianza de que el reconocimiento de la vida armoniosa, como la vida es eternamente, puede destruir cualquier sentido doloroso o cualquier creencia acerca de aquello que no es la vida. Deja que la ciencia cristiana, en vez del sentido corporal, apoye tu comprensión del ser, y esta comprensión sustituirá el error por la verdad, reemplazará la mortalidad con la inmortalidad y silenciará la discordancia con la armonía. Romanos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mateo. Vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Al entrar en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, pues la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Juan: De cierto, os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El hecho de que el Cristo o la verdad venció y todavía vence la muerte comprueba que el rey de los espantos es solo una creencia mortal o error que la verdad destruye con las evidencias espirituales de la vida. Y esto muestra que lo que parece ser la muerte para los sentidos no es más que una ilusión mortal, pues para el hombre verdadero y el universo verdadero no hay proceso muerte. El hecho espiritual y la creencia material de las cosas son contradicciones.
pero lo espiritual es verdadero y por lo tanto lo material tiene que ser falso. La vida no está en la materia, por consiguiente no puede decirse que sale de la materia. La materia y la muerte son ilusiones mortales. El espíritu y todas las cosas espirituales son lo verdadero y eterno. Muerte, una ilusión, la mentira de que hay vida en la materia, lo irreal y falso, lo opuesto de la vida. Toda evidencia material de muerte es falsa, pues contradice las realidades espirituales del ser. Si la creencia en la muerte fuera obliterada y se obtuviera el entendimiento de que no hay muerte, esto sería un árbol de la vida, conocido por sus frutos. Cuando se aprenda que la enfermedad no puede destruir la vida y que los mortales no se salvan del pecado y de la enfermedad mediante la muerte, esta comprensión hará despertar a una renovación de vida. Dominará o un deseo de morir o un terror a la tumba, y destruirá así el gran temor que acosa la existencia mortal. En la ilusión de la muerte, los mortales despiertan al conocimiento de dos hechos. Primero, que no están muertos. Segundo, que solo han atravesado las puertas de una nueva creencia. La verdad resuelve la nada del error precisamente de estas maneras. Salmos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? No temerás el error nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. No te sobrevendrá el mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandaré cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El pecado, la enfermedad, todo lo que parece real al sentido material, es irreal en la ciencia divina. La época actual no ha dejado atrás por completo las creencias en fantasmas. Todavía se aferra más o menos a ellas. La verdadera idea del ser es espiritual e inmortal, y de esto se deduce que todo lo que es desecha es el fantasma, alguna creencia irreal. Las disquisiciones sobre las enfermedades tienen un efecto mental similar al producido en los niños al contarles historias de fantasmas en la oscuridad. Así como los niños atemorizados buscan por todas partes el fantasma imaginario, así la enferma humanidad ve peligros en todas direcciones y busca alivio por todos los medios excepto el correcto. La oscuridad induce el temor. El adulto, esclavizado por sus creencias, no comprende su verdadero mejor que
que el niño. Y el adulto tiene que ser sacado de sus tinieblas antes de que pueda librarse de los sufrimientos ilusorios que abundan en el crepúsculo. El camino en la ciencia divina es el único camino para salir de esta condición. Fantasma, una ilusión, una creencia de que la mente es delineada y limitada, una suposición de que el espíritu es finito. Espíritu Santo, la ciencia divina, el desarrollo de la vida, la verdad y el amor eternos. Mantén perpetuamente este pensamiento, que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y el Cristo, lo que te capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación, basada en su principio divino, el amor, que subyace, cobija y envuelve todo el ser verdadero. Salmos. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Jeremías. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente, como cristal que salía del trono y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener un derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La Biblia contiene la receta para toda curación. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tanto el pecado como la enfermedad son sanados por el mismo principio. El árbol simboliza el principio divino del hombre, el cual es capaz de responder ante cualquier emergencia, ofreciendo salvación plena del pecado, la enfermedad y la muerte. ¿Cuál de estas dos teorías concernientes al hombre estás dispuesto a aceptar? Una es el testimonio mortal, mutable, perecedero y real. La otra es la evidencia eterna y verdadera que lleva la marca de la verdad, con su regazo colmado de frutos inmortables. Cuando la sustancia del Espíritu aparece en la ciencia cristiana, la nada de la materia es reconocida. Donde está el Espíritu de Dios, y no hay lugar donde Dios no esté, el mal se vuelve nada, lo opuesto del algo del Espíritu. Jamás he supuesto que el mundo presenciaría inmediatamente el fruto total de la ciencia cristiana, o que no se seguiría creyendo en el pecado, la enfermedad y la muerte por un tiempo indefinido. Pero esto sí afirmo, que como resultado de enseñar la ciencia cristiana, la ética y la templanza han recibido un impulso. La salud ha sido restablecida y la longevidad aumentada. Si tales son los frutos presentes, ¿cuál no será la cosecha?
cuando esta ciencia sea más generalmente comprendida. Cantemos el himno 119. El Espíritu Sagrado, fuente de alegría es, nos libera de tristeza con la luz de su amor. Himno 119. Leeré la declaración científica del ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El Espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El Espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El Espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. El eterno Dios es tu refugio. Amén. Amén.